Muchas gracias, Rafa. Uy, madre mía, que revienta esto. Esto es una maravilla, ¿eh? Me lo apunto para grabar psicofonías. Bueno, pues yo antes de nada quisiera agradecer, desde luego, a Rafa Campillo, a este buen amigo y a este personaje tan peculiar aquí en la ciudad de Ellín. Y desde luego coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas aquí en esta zona, en Albacete. Quisiera agradecerle profundamente el honor que ha tenido en que depositase toda su confianza en esta sociedad antes mencionada, en la Sociedad Española de Investigaciones, y en todo ese gran número y colectivo de gente que hay entre nosotros, que hay muchos coordinadores, amigos y desde luego personas que están entre nosotros de forma activa investigando. Eso ante todo. Y desde luego por el gran esfuerzo que ha hecho para que esto sea posible. Lleva un año trabajando para que esto sea posible. Por supuesto, también agradecer al Ayuntamiento de Ellín y al Cultural de Albacete todo el apoyo tan grande que han prestado desde la más mínima cosa hasta, bueno, pues hasta que yo me empeñé en que se hiciera aquí el congreso, porque aquí había fantasmas y hay que demostrarlo, pero bueno, en fin, eso es una broma. Y se ha hecho aquí sabiendo que ahí fuera detrás hay mucha gente que nos está viendo en otras salas y no cabíamos todos. Os pido perdón, pero esto es importante, que estemos y que vibremos todos en un momento. Para mí, durante todas estas jornadas, durante todo este proceso, vamos a estar aquí dentro y ahí fuera. Así que yo, de verdad, quiero agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros, que hayáis venido a este congreso, hayáis venido desde muy lejos, porque hay gente que viene desde muy lejos y se han esforzado muchísimo, y bueno, por eso, por aguantarnos un ratito. Deciros que los fenómenos paranormales existen, yo creo que sí, aunque me gusta, como siempre digo, me gusta dejar que el que tengo delante dé su última palabra. Tomen ustedes sus propias conclusiones de lo que ustedes van a poder oír aquí, en este lugar, en este sitio. Es muy posible que se oigan cosas que a alguien le suene un poco, pues, dispar, ¿no? Es muy posible que algunos digan que los muertos nos hablan. Es muy posible, y yo a veces, pues, es muy posible que vean cosas que pueden ser extraordinarias, pero no olviden que todo esto va a ser de la mano de un colectivo, de un gremio, de unos profesionales que han dedicado su vida para esto, sin esperar nada a cambio. Si ustedes creen que nos pagan, no nos pagan. Hemos venido aquí porque queremos, porque nos gustan, porque tenemos unas ganas de que esto salga. Y esto es muy importante. Solamente porque esa chispa siga entre vosotros que estáis, algunos de vosotros que estáis empezando a investigar con psicofonías, con cosas, investigando tema de periodismo y demás, solamente porque cada uno de vosotros tengáis esa lucecita dentro, es importante. Y es muy importante. Ahora mismo parezco el gurú de una secta que está captando a un montón de adeptos, pero es necesario que lo sepan todos ustedes. Y es verdad, yo de verdad quiero agradecerles a todos que hayan estado aquí hoy, en este día tan señalado, y no voy a nombrar más la palabra psicofonías porque hablaremos de ello. Gracias. Bueno, y ahora vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso, como a mí me gusta decir, al primer ponente de hoy, una persona entrañable, un queridísimo amigo, una persona especial para mí, pero desde luego es una persona que ha hecho mucho por el tema de la Ouija, junto con su esposa Elvira, que están aquí en este momento. Él es Paco Azorín, es un gran experto de la Ouija y es el presidente del CIM de Alicante. Gracias, Paco. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con todos ustedes en esta bonita localidad de Ellín. Y, en primer lugar, decirles que estamos en un marco incomparable
no sé si se han fijado, yo me estaba fijando desde allí, un marco ideal para hablar de esa vida que puede existir detrás de la muerte. Digo que puede existir porque no está comprobado científicamente y para eso estamos todos y todas aquí, para ver si de una vez se puede comprobar científicamente. En primer lugar, les quiero decir, si ustedes encuentran algo raro en mi voz, no es que ya sea un ser espiritual, un ser difunto, sino que simplemente tengo una afección de garganta que me está restando algo así como un 50% de la voz. Pero bueno, espero que le llegue a todos ustedes, por lo menos en condiciones que me puedan entender, que me puedan escuchar bien. Ya saben ustedes que mi conferencia la hemos titulado nada menos que la Ouija y la comunicación con los difuntos, el contacto con los difuntos. Aquí, si ustedes me lo permiten, quiero abrir un ligero paréntesis porque realmente lo que yo le voy a hablar no es de esa comunicación con los difuntos. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso posible si justamente ese es el título de la conferencia? Pues les tengo que decir, antes de nada, que estamos ante un tema extremadamente delicado, extremadamente importante y vital para todos nosotros. Nos jugamos muchísimo. Es nuestro futuro, es ese más allá, es esa vida después de la muerte que nos gustaría realmente conocer, digo realmente saber y conocer. Entonces lo que no podemos hacer es lanzar inmediatamente las campanas al vuelo, sino que lo que tenemos que hacer es ser muy cautos, muy prudentes y no lanzar, no caer en esa trampa de hacer afirmaciones gratuitas de las que luego nos podíamos arrepentir, creando confusión no solamente en los demás, sino también incluso en nosotros mismos. Por eso yo de entrada, siguiendo esta línea científica, que pienso que es la única forma que se puede abordar este tema, ya de entrada les digo que en las sesiones Ouija realmente no estamos seguros, no podemos afirmar hoy por hoy, puesto que no tenemos suficientes elementos de juicio, que conectemos con entidades espirituales, que conectemos con seres difuntos. Simplemente lo único que sabemos es que conectamos con algo que es inteligente. ¿Qué significa esto, que conectamos con algo que es inteligente? Pues significa que nosotros en las sesiones Ouija, creo que muchos de ustedes la habrán practicado y sabrán algo de ella, realizamos una serie de preguntas y ese algo que está en contacto con nosotros es capaz de contestarnos de manera, digamos, coherente, de manera clara, de manera ordenada, de manera lógica a lo que nosotros preguntamos. Pero realmente no sabemos dónde está ubicado, no sabemos la procedencia de esa cosa inteligente con la cual conectamos. Por eso, como digo, señoras y señores, hay que ser muy prudentes, hay que ser muy cautos, hay que ser consecuentes con lo que se dice sobre este tema, porque, como digo, como he dicho antes, nos jugamos muchísimo. Yo llevo algo así como 20 años largos, realizando sesiones Ouija, analizando sesiones Ouija, viendo, investigando, haciendo todo tipo de combinaciones, sesiones Ouija, sesiones psicofónicas. Aquí está Pedro Amorós, que lo sabe, y realmente he llegado a unas conclusiones que luego al final de mi conferencia lanzaré como hipótesis de trabajo, únicamente como hipótesis, porque como digo, no hay nada, de momento no tenemos ninguna prueba lo suficientemente contundente, lo suficientemente clara como para podernos definir ni a favor, o sea, de que realmente se conecte con entidades espirituales, ni en contra. No podemos ni afirmar ni descartar. Creo que esa es la postura más razonable de momento con los pocos elementos de juicio que tenemos. Si ustedes me lo permiten, voy a contarles nada más y nada menos que mi primera experiencia Ouija, hace algo así como 20 años. 20 años, pues, atrás, si retrocedemos todos 20 años en el tiempo, éramos un poco más jóvenes que ahora, ¿no? Pedro, éramos un poco más jóvenes. Creo que sí. Bueno, pues yo recuerdo esa primera experiencia mía como si realmente hubiera sido ayer. Nada menos que yo en aquel tiempo salía con Elvira, en aquel tiempo mi novia, hoy en día mi mujer. Ella pertenecía a un centro, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, que ahora tengo el gusto y el honor y también la gran responsabilidad de presidir. Y me comentaba que allí realizaban todo tipo de pruebas, experiencias de, en fin, telequinesia, hipnosis, psicofonías, biorritmos, Ouija. Pero ella hacía hincapié, hacía mucha énfasis en estas sesiones Ouija
Y me decía cosas extraordinarias. Me decía que simplemente comunicando la energía a un máster, a un pequeño vasito, este era capaz de desplazarse a lo largo y ancho de un tablero, y lo que era aún más intrigante, más increíble, si se le hacían preguntas al vasito, este era capaz de contestar de manera inteligente. Haya salido de nuevo la inteligencia. Así que tenemos ya la primera clave de la sesión en el Ouija. Si realizamos preguntas a un máster, a un pequeño vasito, es capaz de contestar de manera inteligente. Eso es lo único que estamos seguros de momento, que conectamos con algo inteligente. Esa inteligencia, ¿de dónde puede proceder? ¿Dónde puede estar ubicada? Pues pensamos que unas veces conectamos con algo que llevamos dentro de nosotros, con algo inteligente que está dentro del propio ser humano, algo que aún no conocemos, o por lo menos lo conocemos muy poquito, y otras veces podríamos conectar realmente con algo ajeno al propio ser humano. O sea que en la Ouija es un fenómeno complejísimo que yo creo que tiene cabida prácticamente todo, la conexión con nosotros mismos. Y aquí, señoras y señores, está uno de los grandes beneficios de la sesión en Ouija, porque creo que hasta ahora los investigadores y la gente que se ha dedicado a todo este mundillo paranormal, quizá todos tenemos un poquito de culpa, pero hemos inclinado la balanza hacia la parte negativa de la sesión en Ouija, hacia ese contra de la sesión en Ouija. Tengan ustedes en cuenta de que la sesión Ouija es como todo, es una moneda con su cara y con su cruz. ¿Por qué siempre hablar de la cruz de la sesión en Ouija? La Ouija también tiene beneficios. Le voy a decir solamente uno porque ha salido hasta ahora. Acaba de salir. Si realmente en la sesión de Ouija conectamos con nosotros mismos, con alguna dimensión desconocida o muy poco conocida del ser humano, realmente al hacerle preguntas, si esa parte desconocida nuestra contesta de manera inteligente, es una manera de que podemos investigar. Naturalmente, nos podemos autoinvestigar, podemos saber un poquito más de nosotros mismos. Hay que tener presente que hasta ahora el ser humano conoce todo su entorno externo, menos a él mismo. Esto es una desgracia, ¿no? Nuestros sentidos parece ser que los enfocamos única y exclusivamente a captar lo que pasa fuera de nosotros y lo que ocurre dentro y lo que hay dentro. Hablamos de forma un poco ambigua, hablamos de un subconsciente y un inconsciente colectivo que hay por ahí, de otras personalidades, hablamos de nuestro otro yo. ¿Y si a través de la sesión de Ouija pudiéramos conectar con alguna de esas partes poquito conocidas de nosotros? ¿No tendríamos un beneficio de ahí? Además, tengan ustedes en cuenta que, sea lo que sea, proceda de donde proceda, esa parte inteligente con la que conectamos en la sesión de Ouija, si nos dicen cosas, si nos aciertan nuestro futuro, por ejemplo, o si nos dicen cosas interesantes, ¿qué importa de dónde puedan venir? Hay gente que le resta importancia a la sesión de Ouija diciendo, si eso procede de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tiene que ver, señores y señores, digo yo, el que proceda de nosotros mismos? ¿Acaso es una vergüenza? ¿Es un deshonor? Que esa parte inteligente, con eso que conectamos en la sesión de Ouija, ¿acaso nos tenemos que avergonzar de que pudiera proceder de nosotros mismos? Lo que importa es el mensaje, lo que importa es lo que nos digan. Yo creo que si nos dicen cosas de nosotros mismos, si nos dicen cosas de nuestro futuro, bienvenido sea eso. ¿No lo creen ustedes? Yo por lo menos lo pienso así. Estoy recordando al respecto una conexión que tuvimos con una entidad, porque a veces estas conexiones duran unos cuantos minutos y luego pues se marchan y ya no dicen más. Al preguntarle que quién era, a esta entidad nos dijo, ¿qué importa el nombre? Lo que importa es lo bello de las palabras, lo bello que sean las palabras. Al decirle que si tenía un mensaje para nuestro grupo, nos dijo, yo soy poca cosa, pero de verdad os digo que lo más inmortal que existe es el amor hacia los demás, sin pedir nada a cambio. Bueno, de aquí podemos sacar unas conclusiones, unas consecuencias. ¿Qué importa el nombre? Ya nos está insinuando que ¿qué importa a quien diga las cosas? Lo que importa no es quién las diga, sino lo que nos dice. Lo que importa es el mensaje. Y luego dice, yo soy poca cosa, realmente indicando que somos muchos las inteligencias, somos muchas, hay muchas inteligencias quizá en diferentes planos dimensionales. Luego hablaremos de estos planos dimensionales.
Lo que importa es lo bello que puedan ser las palabras. Luego también se le preguntó, ¿por qué crees tú que las sesiones Ouija a veces nos toman el pelo? Porque les quiero decir que, por supuesto, las sesiones Ouija no todo van a ser mensajes bonitos, mensajes que nos puedan servir. De vez en cuando, muchísimas veces, también nos pueden llegar a tomar el pelo. Hay un karma ahí. No todo va a ser bueno. Estamos ante una moneda. Igual nos podemos encontrar con la cara que con la cruz. Bien, pues ante esta pregunta de que por qué esa entidad pensaba que en las sesiones Ouija también nos pueden tomar el pelo, dijo simplemente, es ley de karma y de luz. Bueno, pues en estas pequeñas conexiones yo no les puedo asegurar si realmente conectamos esa noche con una entidad o si conectamos con alguna parte nuestra. Pero como digo, lo importante no es quien dijera eso, lo importante es el mensaje, y si el mensaje nos sirve, ¿qué importa de dónde venga? Por supuesto que sería ideal poder comprobar, sobre todo a nivel científico, si existen entidades espirituales. Por supuesto que sería ideal poder comprobar si existen planos dimensionales. Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería si en este congreso pudiéramos salir todos y todas diciendo, oye, qué bien, se ha comprobado a nivel científico de que estamos en un plano dimensional, pero que existen otros. Y que cuando pasemos a la otra orilla, pues nos vamos a encontrar con el plano dimensional que nos corresponde. Eso sería muy bonito, pero hoy por hoy, como digo, aún no tenemos suficientes elementos de juicio como para poder ni afirmar ni descartar esto. Bien, voy ahora a continuación a relatarles algunas de las comunicaciones más interesantes de los contactos a través del tablero Ouija que hemos tenido. Digo que hemos tenido porque yo hablo en nombre de un grupo, el grupo del CIM de Alicante, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, y aquí en la sala hay varios de sus miembros, por supuesto, que me han acompañado, que están aquí para ratificar quizá todo lo que yo diga, porque es lo que estamos haciendo, lo que estamos investigando semana tras semana, día tras día. Bien, pues lo más importante de las sesiones Ouija, ¿qué es lo que puede ser? Lo más importante de las sesiones Ouija es cuando nos dicen algo comprobable, algo que se puede constatar, que yo puedo comprobar. Porque vamos a ver, ¿de qué nos sirve una conexión con una entidad extraterrestre, por ejemplo, si nos dice que está en un planeta como Júpiter y está recogiendo unos minerales, unas muestras minerales? ¿De qué nos sirve eso? ¿Acaso nosotros tenemos tecnología, podemos ir a Júpiter para comprobar si realmente hay un extraterrestre que en plan geólogo o geológico está buscando muestras? Entonces eso será muy bonito, muy gratificante, pero a última hora, a nivel científico, a mí como científico no me sirve porque no lo puedo yo verificar, no lo puedo comprobar. Igualmente, ¿de qué me sirve a mí si conecto con una entidad, con un ser difunto, y me dice, por ejemplo, que se encuentra en el plano cuarto y que en el plano cuarto se dedica a cuidar un jardín de flores que tiene ahí y que tiene un espíritu guía al lado que le está aconsejando y encima que se está preparando para su próxima reencarnación? ¿De qué sirve todo esto? Pues la verdad es que no sirve para nada, porque yo no puedo ir a ese plano cuarto y comprobar realmente si allí existe esa entidad y tiene un espíritu guía que le está aconsejando. Por eso digo yo que lo mejor de las sesiones Ouija es cuando nos dicen algo comprobable. Como les estaba diciendo antes, me gustaría, antes de que se haga más tarde y de que Pedro me diga, oye, que se te ha terminado el tiempo, corta el rollo que nos vamos todos, me gustaría referirles lo más importante que aconteció en mi primera sesión Ouija, porque como les he dicho antes, no tuvo desperdicio. Y encima creo que van a salir conceptos muy interesantes que nos pueden clarificar muchas cosas relacionadas con el tema este de la vida después de la muerte, o de la vida después de la vida, porque yo creo que nunca estaremos muertos, siempre seremos conscientes de lo que nos está sucediendo. Vida después de la vida, vida después de la muerte, yo creo que todo el mundo nos entendemos y sabemos realmente lo que queremos decir. Bien, pues en primer lugar, como les estaba diciendo, que se me había ido un poquito la onda, pues Elvira, que era la que en aquel tiempo, hace 20 años nada menos,
pertenecía a este centro, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas, me decía que estaba muy interesada en la sesión de Ouija porque un testigo o un máster, como se le quiere llamar en este caso, un pequeño vasito, que es lo clásico, podía recorrer un tablero Ouija sin apenas, solamente comunicándole energía. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que yo tenía que asumir o tenía que tragarme que algo iba en contra de las leyes de Newton, que como ustedes saben, una de ellas dice claramente que un objeto no se puede desplazar, un objeto no puede correr, no se puede mover si no actúa una fuerza neta sobre él. Bien, pues yo le dije a Elvira que a ver si por favor podíamos realizar una sesión Ouija, porque yo estaba muy interesado en ver cómo ese vasito se movía. Estaba convencido de que tenía que tener, como todo truco de magia, pues tenía que haber gato encerrado, gato, perro y todo lo que ustedes quieran. Tenía que haber hilos, tenía que haber imanes, tenía que haber algo ahí. Era imposible de que un vasito se pueda mover solo sin que nadie le empuje. Yo también sospeché de Elvira, en el buen sentido, de que ella, pues muy sutilmente, a lo mejor era la que desplazaba el vasito. Bien, pues en un piso deshabitado de uno de nuestros amigos comunes, celebramos una sesión de Ouija. Recuerdo que Elvira trajo un tablero de los que ahora vamos a ver, un tablero Ouija y como máster un pequeño vasito. Lo puso encima y yo estaba convencidísimo de que aquello no se podía mover. Nos dijo que por favor pusiéramos el dedo sin que nadie empujara sobre el canto del vaso, y ante mi estupor, y creo que el estupor de todos los que estamos allí, menos el de ella, aquello empezó a moverse y a moverse. Pero no solamente así, sino que se permitía el lujo de dar vueltas a tal velocidad. Aquí quiero hacer un pequeño inciso y aclarar una serie de cosas, porque ustedes estarán interesados en saber quién realmente mueve el vaso en una sesión Ouija. Yo les puedo asegurar de que nadie, ninguno de los participantes realmente mueve conscientemente el vaso. Además, esa teoría de que dice, que yo por cierto no comparto, de que el vaso es movido mediante microimpulsos neuromusculares, como digo, no estoy nada de acuerdo con esa teoría. Si ustedes, no sé si alguna vez habrán tenido la suerte de ver, porque creo que esto es una suerte, de ver cómo se puede desplazar, qué trayectorias puede seguir un vaso, a nivel físico es imposible que se pueda mover mediante microimpulsos de nada ni de nadie. Realmente yo he visto moverse el vaso a tal velocidad y hacer unas trayectorias circulares que para que alguna persona hubiese podido moverlo a cosa hecha conscientemente, hubiera tenido que pegar el vaso a su dedo y descaradamente haber hecho esto. Cosa que no sucede en las sesiones Ouija, por lo menos en las que se hacen con una cierta seriedad. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo he llegado a la conclusión, y naturalmente todos son hipótesis de trabajo, yo no estoy aquí afirmando rotundamente nada. Como digo, nos movemos en un mundo de hipótesis. Yo he llegado a la conclusión, o a la hipótesis de trabajo, de que los participantes lo único que hacen es comunicar energía al vasito. Este vasito es capaz de recogerla y esa inteligencia con la que conectamos, que no hay que descartar que seamos nosotros mismos, es la que manipula, lo de manipula entre comillas, de manera inteligente el vaso, llevándolo a la letra que quiere, formando palabras, las palabras frases, oraciones, etcétera, etcétera, y haciendo posible un intercambio de información entre la entidad y los participantes en la sesión Ouija. Como digo, esto es un punto de vista, quizá aquí haya otros investigadores, por supuesto hay investigadores muy buenos, que pueden estar de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo conmigo, pues ya somos dos los que coincidimos en esto. Si discrepa, pues por supuesto, el discrepar también es una cosa maravillosa. Creo que tiene que ser un deporte nacional. El discrepar, por supuesto, no es ningún delito. Y creo que todos nos tenemos que acostumbrar a discrepar y a tener puntos de vista encontrados. Si no, como dice mucha gente, sería muy aburrido este mundo si todos pensáramos exactamente igual. Bien, ¿qué es lo que nos dicen estos seres difuntos, estos espíritus, estas entidades con las que conectamos en el tablero Ouija? Pues dicen lo siguiente. En esta primera sesión de Ouija que yo hice, nada menos que conectamos en primer lugar con un árabe.
Fíjense ustedes, un árabe que había vivido pues en el siglo Catacún, no recuerdo exactamente qué siglo nos dijo, y lo que sí que recuerdo es que nos comentó que la tierra estaba sometida a un grave peligro, porque iba a chocar contra un cuerpo descomunal. Nos habló algo así del Jalai Jalai. Nosotros no entendíamos lo que podía significar Jalai Jalai. Pensamos que podía tratarse del cometa Halley, que le faltaba poquito tiempo para visitarnos de nuevo. No quedó claro si se trataba del cometa Halley. Lo que sí que quedó claro es que la entidad esta nos metió a todos el susto, el miedo en el cuerpo, y con ese miedo, se lo digo sinceramente, con ese miedo y con el que ya teníamos de antes, porque ya teníamos, continuamos nuestra sesión Ouija. Yo les puedo asegurar que en esta primera sesión Ouija mía pasé muchísimo miedo. Ahora bien, allí solamente estaba Elvira, que era la que más sabía sobre todo esto, y me daba la sensación de que las personas que estaban conmigo, que también eran pardillos, tenían igual o incluso más miedo que yo. Entonces quizá nos consolábamos, ¿no? Ya saben eso de miedo de muchos, consuelo de tontos. En este caso pasaba eso. Después conectamos con una entidad que nos dijo estar sentimentalmente unida a Elvira, a mi novia, porque decía que había salido una temporada con ella. Fíjense ustedes qué cosas tan interesantes. Pueden salir una sesión de Ouija. En una sesión de Ouija sale todo. Yo me enteré de que mi novia, en aquel tiempo, pues salía con había estado saliendo con otra persona que, por lo visto, se estaba manifestando, todo eso entre comillas, en una sesión de Ouija. Elvira me miró, yo miré a ella y me ratificó de que efectivamente ella conocía, había conocido a un chico con el cual había estado saliendo una pequeña temporada y que había fallecido en accidente de tráfico. Por eso digo yo que las sesiones de Ouija no se callan nada. Si tienen que salir algo, ahí sale. Yo estaba alucinado no solamente de cómo se movía el vasito, sino de las cosas que salían en esta sesión Ouija. Luego, para postre, conectamos con un capitán del ejército que me conocía, nada menos que del cuartel donde yo había hecho el servicio militar, que era en Alcalá de Henares. Y me dijo que me conocía de verme por allí, por los campos donde practicamos la instrucción militar, y también del comedor. Y yo pensé, ya está, este capitán me ha enganchado de nuevo, ahora que me había conseguido evadir del servicio militar. No me he ido del servicio militar ni siquiera en la sesión de Ouija. Fíjense ustedes qué cosas tan curiosas, independientemente de que pueda ser verdad, de que pueda ser mentira, de que uno se los pueda creer más o menos, qué cosas tan curiosas suelen salir en las sesiones de Ouija. Pero ahora ya la puntilla de esa primera sesión fue cuando conecté con una entidad que me dijo nada más y nada menos que me conocía, y que me conocía de una vida anterior, que había sido mi mujer en una vida anterior, que habíamos sido muy felices. Fíjense ustedes cómo se puede asumir todo esto en una primera sesión de Ouija, cuando uno es un pardillo, no sabe absolutamente nada de nada. Había sido mi mujer, que habíamos tenido 5 hijos, me dijo sin titubear el nombre de los 5 hijos, y que nos dedicamos pues al campo, a cultivar el campo, y que ella estaba en el plano sexto. Ya estaba saliendo, fíjense ustedes, quiero incidir en esto, en la peligrosidad ya de la sesión de Ouija. De golpe y porrazo, una persona que no está preparada se encuentra con todo esto. ¿Cómo puede responder? Yo en pocos minutos tuve que asumir que el vaso se movía sin que nadie le empujara. Allí no había truco, allí no había trampa, el tablero no tenía nada, estaba pelado por delante y por detrás, no había hilo, no había absolutamente nada de nada. Además, durante la sesión le dijimos a Elvira, por favor, que retirara su dedo para comprobar que no era ella la que estaba moviendo el vaso. Al quedarnos las 4 personas nuevas, novatas, que estábamos allí, el vasito más despacio, pero seguía moviéndose. ¿Qué significaba esto? Porque el fenómeno no lo estaba produciendo Elvira. Los nuevos que estábamos allí también éramos capaces de mover sin que nadie le empujara a ese vaso. Entonces yo tuve que asumir en pocos minutos, en poco tiempo, que un vaso se moviera en contra de las leyes de Newton. Tuve que asumir en poco tiempo la reencarnación. Tuve que asumir en poco tiempo que hubiera una persona que se estuviera identificando como mi mujer, que habíamos vivido otra vida, que habíamos tenido X hijos y que habíamos sido pues agricultores de campo en no sé qué sitio. Eso no es tan fácil de asumir. Además, cada persona puede reaccionar de una manera distinta.
A mí, por ejemplo, me ha dado por seguir investigando el fenómeno Ouija. ¿Por qué? Pues porque yo quiero saber lo que existe de real en este fenómeno. Me gustaría coger lo real y descartar, por supuesto, esa fantasía, esas cosas imaginarias que puedan proceder de nosotros mismos. Claro, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de conseguir. Bien, me están pasando una nota también muy sutilmente a nivel de Ouija, de tablero Ouija. Pedro Moros tiene mucha práctica, de que tengo algo así como 10 horas más para seguir mi intervención. Bueno, no tengo 10 horas, pero me conformo con el tiempo que me dan. ¿Qué otras comunicaciones, qué otras cosas interesantes nos dicen estas entidades? Pues nos dicen algo así como que ellas han conseguido un plano astral diferente al nuestro. Nosotros estaríamos algo así como en el plano tercero, que es el plano físico. Entonces hay unas entidades que dicen estar en el plano cuarto, que es el que le sigue. Por lo visto casi todas llegan al plano cuarto. Digo lo que sale en las sesiones Ouija. No estoy confirmando nada, afirmando nada. Le estoy diciendo, por favor, lo que sale en las sesiones Ouija. Luego no quiero que nadie diga, ¿Paco Azorín ha dicho? No, Paco Azorín no ha dicho absolutamente nada, simplemente que la sesión Ouija se conecta con algo que es inteligente. Bien, pues hay unas entidades que dicen que están en el plano cuarto, otras en el plano quinto, otras en el plano sexto, y que nosotros estaríamos en el plano tercero. Hay entidades que nos hablan de que tienen misiones. Por ejemplo, voy a contarles un caso porque creo que es interesante. Conectamos algo así con un monje que, por lo visto, según él, había vivido en la tierra de Alicante, en algunos pueblecitos de Alicante, había cantado misa en alguna de las parroquias y que tenía un gran sentido del humor. Siempre que, por ejemplo, habíamos cenado o habíamos tomado chocolate y hacíamos una sesión Ouija, salía él y decía, menuda cenorra que os habéis pegado, menuda chocolatada que os habéis pegado, tíos. O sea que hay entidades que, por lo visto, tienen un amplio sentido del humor. ¿Y saben ustedes cuál era su misión? Decían que su misión era ayudar a los seres moribundos que tenían que pasar del plano tercero al plano cuarto o a otro plano. Las personas que, por lo visto, tenían dificultades para desprenderse de este plano y pasar al siguiente, pues ellos colaboraban para que ese tránsito, para que ese paso fuera más accesible, más fácil para estas personas. Si esto fuera así, pues es una misión muy bonita. Además, este ser que se identificaba con el nombre de Chano nos dijo también una cosa graciosa, y es que teníamos que buscar un libro que por lo visto se llama El Señor mi Dios. Ese libro lo hemos buscado por todas partes, no lo hemos encontrado porque debe de ser de un siglo, pues del siglo quizá XVIII, XIX, por ahí debe de ser el libro este. Tampoco nos dijo exactamente, nos dijo que tenía muchísima antigüedad y no lo hemos encontrado. Por eso les pido a ustedes que si alguna persona tiene noticia de un libro llamado El Señor mi Dios, que se ponga en contacto con nosotros. Bien, todas las entidades estas realmente dicen que han llegado a un plano dimensional concreto. Pues no es así. Fíjense ustedes qué comunicaciones tan interesantes, qué es lo que nos dicen otras entidades. Son cosas increíbles. No hace mucho hicimos una sesión Ouija y conectamos con una entidad que nos dijo algo así como que no sabía dónde estaba, porque donde él estaba no había nada ni nadie, absolutamente. Nosotros intentamos tranquilizarle diciendo que cómo puede ser que no hubiera nada ni nadie a su alrededor. Yo recordé en esto lo que me habían dicho pues unas personas relacionadas con el espiritismo, que por lo visto reciben entidades que no tienen luz, que no saben dónde están. Ellas le dicen que miren hacia su derecha. Yo no entiendo esto, no soy experto en espiritismo, y por lo visto le dicen esto para que vean la luz y lleguen al plano que les corresponde. Yo en todo esto ni entro ni salgo. Esa entidad, como les digo, nos dijo que no sabía absolutamente nada, no había nadie, no conocía allí nadie, estaba todo oscuro, y nos dijo que le hiciéramos un favor. El favor era que conectáramos con un hijo suyo, un hijo que aún vivía en Alicante, y que de su parte le pidiéramos perdón. Nosotros le dijimos, bueno, ¿y por qué tenemos que pedir perdón? De tu parte, ¿qué es lo que ha pasado entre tú y tu hijo? Y nos dijo algo así como que en su tiempo el padre le dio a este hijo un dinero para que comprara semillas, y el hijo ese dinero pues en unas juergas
Se lo gastó y regresó a casa sin las semillas y sin el dinero. Conclusión, el padre le echó de casa y ya no se volvieron a ver. Y por lo visto el padre murió con esa pena de no haberse reconciliado, no haberse perdonado con el hijo. Bien, ¿significa esto acaso de que cuando una persona fallece y le queda algo importante por hacer, o cree que le queda algo importante por hacer, no pasa directamente al plano que le corresponde, sino se queda aquí, se queda en un término, digamos, en una interfase, ni se queda en nuestro plano, ni consigue el otro, y se queda en un terreno de nadie? ¿Es posible esto, de que haya entidades que no hayan conseguido su plano dimensional por alguna dificultad? Bueno, pues ahí tenemos un caso de entidades que afirman no saber dónde están y no nos hablan ni de plano dimensional ni nada, simplemente que no saben dónde se encuentran. Por último ya, porque la verdad es que hay muy poco tiempo, yo voy a estar hablando hasta que Pedro se levante y me pegue o me eche. Pero echarme sí. Poco. Echarme sí. Bueno, pues les quiero decir, porque lo considero importante, que nosotros actualmente en nuestro centro, el Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, cuando hacemos una sesión de Ouija, no la hacemos ya a secas, sino que procuramos combinarla con otras técnicas, por ejemplo, de psicofonías, por ejemplo, de fotografía psíquica, psicoimágenes. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de que a última hora todas estas técnicas de Ouija, psicofonía, psicoimágenes, espiritismo, psicografía, etcétera, 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 pinchamos todos en el mismo sitio. Entonces estamos estudiando ese más allá, estamos estudiando lo mismo desde ángulos, desde perspectivas distintas. ¿Qué ocurre? Que con una técnica cualquiera abrimos una ventana hacia ese más allá. Si combinamos varias técnicas, podemos abrir varias ventanas. Entonces, me gustaría que ustedes escucharan cómo en las sesiones Ouija, que son grabadas, porque nosotros ya las grabamos íntegramente, para no perder detalles, cómo en las sesiones Ouija, pues cuando nosotros preguntamos, no solamente obtenemos contestación a través del tablero Ouija, sino que hay veces que esta inteligencia con la que se pone en contacto con nosotros, seamos nosotros mismos o sea lo que sea, cómo es capaz también de dejar sus voces. Ustedes le pueden llamar psicofonías, yo les llamo ouijafonías, por aquello de que se obtienen durante una sesión Ouija. Me gustaría que escucharan algunas de estas ouijafonías para que comprobaran que realmente esa inteligencia no solamente se pone de manifiesto en el tablero Ouija, sino que se graba en nuestras cintas, en una cinta virgen, y también le voy a pasar ahora, si es posible, estoy mirando al equipo técnico, a ver si sería posible que pusiéramos unas diapositivas que he traído. ¿Es posible? Vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que les he dicho con diapositivas y luego, si Pedro me deja, que pase 2 o 3 ouijafonías para que ustedes vean cómo preguntamos en las sesiones Ouija y cómo os contestan. Y con esto tendré que dar por finalizada mi charla. Vamos a ver si tenemos aquí la pantalla, una pantalla gigante. Espero que todas y todos vean perfectamente la pantalla. Y también nosotros, que también tenemos derecho a verla. Bien, en cuanto a tablero Ouija, fíjense ustedes que hay muchísimas modalidades. Este está diseñado sobre papel, simplemente. ¿Queréis pasar a lo siguiente, por favor? También puede ser de madera, de chapa de madera. Pero el problema que tiene este tablero es que al deslizar el máster, el vasito, resulta que hace un chasquido, hace un ruido que impide la concentración de los participantes. Por tanto, no se lo recomiendo a ustedes. ¿Queréis pasar a la siguiente, por favor?
También es posible trabajar con un tablero diseñado con una cartulina. Esto es más blandito. Aquí el máster haría menos ruido. O sea que la base de todo está en conseguir un tablero Ouija de un material que no produzca ningún ruido, ningún chasquido, para la mejor concentración de los participantes. ¿Queréis pasar a la siguiente, por favor? Los últimos tableros Ouija que estoy diseñando son de cartulina fina plastificada. ¿Por qué lo hago así? Pues porque el máster, al ser una superficie plastificada, no hace ningún ruido. Además, desliza con mayor velocidad, con menor energía. El tablero Ouija no debe de ser muy grande, porque si las distancias son muy grandes, resulta que necesitamos más energía, hay más recorrido, más distancia. Por tanto, el tablero Ouija debe estar equilibrado. Fíjense ustedes que tenemos lo que nosotros llamamos el código Ouija, constituido por letras y números. A veces hay sesiones de Ouija que no sale absolutamente nada, porque esa inteligencia que quiere conectar con nosotros no comprende nuestro código Ouija. No comprende lo que significa letras y números. Así que tenemos un código Ouija que la entidad, la inteligencia con la que se conecta, con la que conectamos, debe de comprender. Muchas sesiones Ouija no salen por esto. ¿Quieres pasar, por favor, a la siguiente? Miren, el tablero este es comodísimo y muy práctico, porque se puede hacer un rollo, le ponemos unas gomas y nos lo llevamos donde queramos. Es un tablero plastificado, muy práctico, por su poco peso, porque es transportable, etcétera, etcétera. Son los últimos que yo estoy fabricando. ¿Queréis pasar, por favor? Aquí tenemos el máster o testigo, pequeños utensilios de casa que podemos encontrar. Como ven ustedes, puede servirnos un taquito de madera, un reloj, ahí he puesto un reloj de estos de arena, un pequeño recipiente plastificado y este vaso no nos sirve. ¿Quieren ustedes saber por qué? Porque el máster debe de tener un diámetro que como mucho debe ser igual al diámetro de la letra o del número. Si utilizamos un vaso mucho mayor, puede ocupar 2 letras o 2 números y entonces cuando se para en el tablero Ouija no sabemos a qué letra se está refiriendo. Eso tengan ustedes en cuenta. El diámetro del máster no debe ser superior al diámetro de las letras y del número. ¿Queréis pasar, por favor? Aquí simplemente un grupo que es fundamental haciendo una sesión Ouija. El grupo debe ser personas totalmente afines entre ellas. Debe ser personas en las que haya armonía. Tienen que ser capaces de emitir telepáticamente. Hay sesiones Ouija, señoras y señores, que no salen. ¿Por qué? Pues porque las personas que participan no saben emitir telepáticamente. Y sobre todo, no hay ningún medium, ningún canal capaz de recibir. Las sesiones Ouija, los participantes, los grupos de trabajo donde no hay un medium, donde no hay un canal psíquico, difícilmente van a poder realizar ninguna sesión Ouija. Así que aprovecho esta conferencia para decirles que, y ya con esto estoy terminando porque Pedro me está mirando con mala cara, que sí, algo interesante. Pues en las sesiones Ouija les estaba diciendo, donde no hay un medium, donde no hay un canal, un hilo conductor, no hay, por supuesto, sesión Ouija, no hay canalización. Y hay un tanto por ciento muy elevado de grupos que intentan trabajar sin un medium, sin un canal. Imposible, señoras y señores. Hay muchos intentos de sesiones Ouija. Hay muy pocas sesiones de Ouija donde realmente suceda todo esto. Bien, seguir. Seguimos con otra cosa, porque no llegamos a tiempo. ¿Sí? Mire, por favor, sí. Vale, ponemos la última. A ver, ¿queréis poner la siguiente? Pasa a la siguiente. Aquí tenemos un equipo de campo. Sigue. Bien, voy a finalizar con esto porque realmente no hay tiempo más. Es una lástima. Me hubiera gustado hacer mi conferencia más larga, más amena, pero hemos tenido que ir un poquito precipitadamente. Miren ustedes, aquí en una investigación que hicimos en casa de nuestra compañera Pilar, que se encuentra aquí, digo el nombre porque tengo permiso para ello, realizamos una sesión Ouija y conectamos con una entidad llamada Marchi. Entonces resulta que haciendo una serie de fotografías, de fotos en esta sesión Ouija, con ultravioleta, eso está hecho con ultravioleta, obtuvimos
la siguiente fotografía que ustedes la están viendo. Fíjense en esta pequeña niña, ahí se ve la cabecita, el cuerpecito, las dos piernecitas, no sé si ustedes consiguen verla, y los pies, ahí hay una figura. Ustedes dirán, no se ve muy bien, claro, por eso es una fotografía psíquica. Si se viera tan bien como nosotros, pues no sería fotografía psíquica, aparte la gente podría desconfiar. No sé si ustedes ven esa cabecita, esas piernecitas, y resulta que obtuvimos una psicofonía de esta entidad, posiblemente, presumiblemente de esta entidad, que dice: quiero estar con mi papá. No la vamos a colocar porque haría falta más tiempo, la tengo ahí en un CD que les he entregado a nuestros técnicos, no la voy a colocar, pero simplemente voy a terminar mi conferencia diciéndoles esto. Es posible que en esta sesión Ouija conectáramos con una entidad llamada Marchi, que hubiéramos obtenido una psicofonía de ella y que encima hubiéramos obtenido una fotografía psíquica de esta entidad, de Marchi. Pues eso, señoras y señores, es lo que nosotros estamos investigando. Estamos uniendo las sesiones Ouija con las sesiones psicofónicas, con la fotografía psíquica y con las psicoimágenes. De momento, eso es lo que nosotros estamos escudriñando en el más allá de esta manera. El tiempo a mí se me ha hecho muy corto, no sé a ustedes, pero lo que sí que les puedo decir, y ya con eso termino, es que me he sentido muy cómodo, muy feliz entre todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, yo quería pedir disculpas a Francisco y pedirle disculpas también a ustedes porque andamos con el tiempo muy pegado. Esta noche hay una serie de actividades. Va a haber un programa de radio en Radio Allín con una tertulia con todos los ponentes. También hay un programa a nivel nacional con Miguel Blanco. Entonces tenemos casi poquito tiempo para cenar y para la emisora. Les agradezco mucho de nuevo que estén aquí esta noche con nosotros. Les emplazamos a mañana a partir de las 10, que se reanudarán las conferencias, y les deseo muy buenas noches. Gracias. Otra vez se pasan las fotografías. No, yo estaba preocupado por la voz.